articulación del codo. Esta articulación es una diartrosis y aquí vamos a tener dos articulaciones en el codo en realidad. La articulación de la tróclea del húmero con la cavidad sigmoidea mayor del cúbito, que tiene forma de semiluna, y la articulación del radio y el cúbito entre sí, la articulación radiocubital superior. Aquí la articulación del codo es la húmero antebraquial, que une la tróclea del húmero con la cavidad sigmoidea mayor y que permite los movimientos de flexión y extensión. Y la otra articulación es la radiocubital superior, que es una articulación del tipo de las trocoides y que permite los movimientos de pronación y supinación. Esta articulación entonces de la cavidad sigmoidea mayor con la tróclea del húmero es lógicamente una articulación del tipo de las troclear o trocleartrosis. Las superficies articulares son la extremidad inferior del húmero, que muestra la tróclea con su garganta, su borde interno, que desciende más que el externo, y que está ligeramente inclinada hacia afuera. Por encima de ella está la fosita coronoides y vamos a tener otra cavidad articular u otra superficie articular, que es el cóndilo o la cabeza del húmero, que va a articularse con la cúpula radial o la cavidad glenoidea del radio. Este cóndilo es ligeramente aplanado de delante hacia atrás y por encima de él se encuentra la fosita supracondilia. Las superficies articulares, tanto la tróclea como el cóndilo, están separados por el canal cóndilo troclear. Muchos lo llaman también la tróclea accesoria. Estas superficies articulares están tapizadas neto por un cartílago hialino que termina en la parte inferior de las fositas coronoides, supracondilia y olecraniana, y tiene un milímetro o 1,5 milímetros de espesor. La superficie articular por parte del cúbito es esta cavidad llamada cavidad sigmoidea mayor, formada abajo y adelante por la apófisis coronoides y arriba y atrás por el olecranon. Tiene una cresta longitudinal que va desde el vértice o pico del olecranon al vértice o pico de la apófisis coronoides, que se va a corresponder con la garganta, ¿no es cierto?, de la tróclea, y lo divide en dos partes laterales. Además hay una cresta transversal que separa a la apófisis coronoides del olecranon. Esta cavidad sigmoidea mayor también está tapizada por un cartílago articular, es un cartílago hialino, también de 1,5 milímetros de espesor. La otra superficie articular es la cabeza del radio, que en su cara superior es excavada y se denomina cúpula radial o cavidad glenoidea, que va a corresponderse con el cóndilo del húmero. Tiene en su contorno una carilla articular ósea que es más alta por la parte interna, donde corresponde a la cavidad sigmoidea menor del cúbito para formar la articulación radiocubital superior. Esta superficie articular también está tapizada por un cartílago articular, un cartílago hialino, de 1 milímetro a 1,5 milímetros de espesor. Estas superficies articulares van a estar unidas por una cápsula, que acá está seccionada, que va a ser como si fuera una especie de manguito, que tiene una circunferencia superior, que se inserta yendo desde la epitróclea al epicóndilo, pasando por arriba de la fosita coronoide, la supracondilia y la fosita olecraniana. Abajo, la circunferencia inferior de la cápsula se va a insertar en el contorno de la cavidad sigmoidea mayor,
pasando, ¿no es cierto?, unos milímetros por debajo de la apófisis coronoides. Va a tapizar también, o se va a insertar en la parte inferior de la cavidad sigmoidea neto menor. Va a llegar a la parte posterior del olecranon, para terminar nuevamente en el borde interno de la cavidad sigmoidea neto mayor. En el radio, la cápsula se inserta alrededor del cuello del radio, a unos 6 milímetros por debajo de la cúpula radial. Esta cápsula articular va a estar reforzada por un ligamento anterior. Este es el fascículo anterior del ligamento lateral interno. Este es el fascículo anterior del ligamento lateral externo. Este es el ligamento anterior, que se va a insertar en la cara anterior del epitróclea. Hay fibras también que van a la parte externa de la cabeza del radio, y de allí se van a dirigir a la cavidad sigmoidea menor del cúbito. Es un ligamento delgado, pero es muy resistente. Está formado neto por fibras medias, que son verticales, y las fibras externas e internas, que son más oblicuas. Acá vemos también la inserción del tendón del bíceps en la tuberosidad bicipital del radio, y la inserción del tendón del braquial anterior aquí debajo de la apófisis coronoides del cúbito. Entonces este es el ligamento anterior de la articulación del codo. Vemos cómo las fibras de este ligamento anterior se confunden también con las fibras de los ligamentos laterales. Aquí vemos al ligamento posterior, que está formado por fibras transversales que van de uno a otro lado de la fosita olecraniana. Algunas de estas fibras van a pasar sobre el pico del olecranon a manera de puente. Acá estamos viendo la inserción en el olecranon del tendón del músculo tríceps braquial. Aquí tenemos el ligamento lateral interno, que está formado por 3 fascículos, el anterior, el medio y el posterior. Acá vemos el ligamento anterior de la articulación del codo, que se confunde con este fascículo anterior del ligamento lateral interno. Este fascículo anterior se inserta en la parte anterointerna del epitróclea y va a la parte anterointerna de la apófisis coronoides. Es un ligamento de los 3 fascículos, del anterior, el medio y el posterior. Este fascículo anterior es el más débil. El fascículo medio es más resistente, va de la parte inferior de la epitróclea a la parte interna de la apófisis netocoronoides del cúbito. Y aquí vemos el fascículo posterior, que va de la parte posterior de la epitróclea a la parte posterior del olecranon. A este fascículo posterior se lo conoce como ligamento de Bardinet, que ofrece resistencia a la separación de los fragmentos óseos en caso de una fractura transversal del olecranon. Aparte de este fascículo posterior, acá hay unas fibras arciformes que van desde el olecranon a la apófisis coronoides y que se conocen con el nombre de ligamento de Cooper. Aquí vemos el ligamento lateral externo. Acá vemos el ligamento anterior, el ligamento posterior de la articulación del codo, y este es el ligamento lateral externo con sus 3 fascículos, anterior, medio y posterior. Estos 3 fascículos, anterior, medio y posterior, van desde el epicóndilo, en el caso del fascículo anterior, de la parte anterior del epicóndilo, a la cavidad sigmoidea menor del cúbito. El medio va de la parte inferior del epicóndilo a la cavidad sigmoidea menor del cúbito, y el fascículo posterior va de la parte posterior del olecranon a
de la parte posterior del epicóndilo a la parte posterior del olecranon. Entonces es el ligamento lateral externo. Aquí vemos a la membrana sinovial tapizando el interior de la cápsula netoarticular. Esta membrana sinovial llega hasta el nivel del cartílago neto articular, va a tapizar en la parte anterior las fositas coronoides y supracondilia, formando una prolongación llamada fondo de saco anterior. Y en la parte posterior también va a tapizar la fosita neto-olecraniana, formando el fondo de saco posterior. Bueno, esto es la tróclea humeral, esta es la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. Aquí vemos en la parte anterior el braquial anterior, el bíceps. Estamos viendo la arteria humeral, la vena media neto basílica, y este es el nervio mediano, sería el paquete vasculonervioso del brazo. El músculo tríceps, que cubre por detrás a la articulación, tiene algunas fibras que se fijan a la membrana netosinovial y tiran de la membrana sinovial en los movimientos de extensión del antebrazo sobre el brazo. Aquí vemos a la membrana sinovial tapizando por dentro a la cápsula. Acá está el fondo de saco perirradial alrededor del cuello del radio. Acá vemos el músculo braquial anterior, el supinador largo. Este es el nervio radial con los vasos humerales profundos. Acá vemos, esto es el nervio cubital. Acá vemos el cúbito, el radio, y la epífisis inferior del húmero con la tróclea y el cóndilo. Acá vemos vasos interóseos. Aquí vemos el húmero, vemos el cúbito, el olecranon. Vamos a ver el braquial anterior, el bíceps, el paquete vasculonervioso del brazo, la arteria humeral con las venas humerales, la vena basílica, la vena cefálica. Vemos el nervio cubital, los músculos epitrocleares, desde el pronador redondo, el primer radial externo, este es el supinador largo, y vemos en la articulación la cápsula, que está en el contorno de las superficies articulares, tapizada por dentro por la membrana sinovial. Esta membrana sinovial está levantada por dos pelotas de grasa que se ubican a los lados de el surco transversal que separa a las dos porciones de la cavidad sigmoidea mayor. También hay pelotas de tejido adiposo que levantan la sinovial a nivel de la fosita olecraniana atrás, y adelante estos pelotones de grasa cubren también la fosita coronoides y la supracondilia. En cuanto a las relaciones de esta articulación del codo, por delante tiene relación con el braquial anterior, cubierto neto por el bíceps, y a los lados por los músculos epitrocleares, el pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior, y en la parte interna por los músculos epicondilios. En la parte externa los músculos epicondilios con el primer radial externo, el supinador largo, el supinador corto y el segundo radial externo. Este grupo medio, representado por el braquial anterior y el bíceps, y a los lados por los músculos epitrocleares y epicondilios, se forman dos canales en forma de V. Estos canales se denominan canales bicipitales. Tenemos un canal bicipital externo. En este canal bicipital externo encontramos a la arteria humeral, a las venas humerales, al nervio mediano y a la arteria recurrente cubital anterior. Y en el canal bicipital interno
encontramos a la arteria humeral profunda, con la vena humeral profunda, el nervio radial y la arteria recurrente radial anterior. Todas estas relaciones o todos estos músculos que estamos viendo están cubiertos por una aponeurosis, que es la aponeurosis del codo, en cuya parte superficial vamos a encontrar un tejido celular subcutáneo. Además vamos a encontrar también la presencia de la piel, y en este tejido celular subcutáneo podemos encontrar pequeñas venas, también vasos linfáticos y ramas cutáneas del braquial cutáneo interno y del nervio músculo cutáneo. Las relaciones en la cara posterior de la articulación del codo está dada en la línea media por el músculo tríceps, que viene a insertarse en el olecranon, y a los lados en la parte interna por el cubital anterior, que viene a insertarse por sus dos fascículos en la epitróclea y en el olecranon, y en la parte externa encontramos al extensor común de los dedos, al extensor propio del meñique, al cubital posterior y al anconio. En la parte posterior también va el nervio cubital, que va a pasar por el canal epitrócleo olecraniano, que una cinta fibrosa llamada epitrócleo olecraniano transforma en un conducto. Aquí el nervio es superficial, está debajo del tejido celular subcutáneo y de la piel. En el tejido celular subcutáneo de la región posterior también encontramos pequeñas arterias, venas, linfáticos y ramas cutáneas de los nervios braquial cutáneo interno, músculo cutáneo y radial. La irrigación de la articulación del codo está dada por la arteria humeral profunda, rama de la humeral, que se divide en dos ramas que se van a unir, se van a anastomosar con la recurrente radial anterior, rama, ¿no es cierto?, de la arteria radial, y con la recurrente radial posterior, rama de la interósea, formando el círculo arterial periepicondilio. La colateral interna inferior, rama de la humeral, se anastomosa por delante y por detrás, se divide en dos ramas para unirse con las recurrentes cubitales anterior y posterior, ramas de la cubital. Acá está la humeral dividiéndose en la arteria radial y la arteria cubital. Se forma así el círculo periepitroclear. Estos dos círculos, periepitroclear y periepicondilio, están unidos por detrás del olecranon por una anastomosis llamada retroolecraniana. De estos círculos arteriales, de estos círculos también, lógicamente salen las ramas para irrigar la articulación del codo, y también hay una rama de estos círculos que sale para irrigar al músculo braquial anterior. Los nervios que dan la sensibilidad a esta articulación, los nervios que van a dar la sensibilidad a esta articulación entonces provienen del nervio músculo cutáneo en la parte anterior, también del nervio mediano, y por detrás las ramas sensitivas están dadas por el nervio radial. Esta articulación del codo tiene movimientos de flexión que se hacen alrededor de un eje transversal que pasa por la tróclea y el cóndilo y permite que la cara anterior del antebrazo se acerque neto al brazo, y de esa manera la punta de la apófisis coronoides, el pico, va a entrar en la fosita coronoides. La cabeza del radio choca en la fosita supracondilia, y atrás el pico o el vértice del olecranon va a abandonar la fosita olecraniana. En el otro movimiento, que es la extensión,
el pico del olecranon se mete en la fosita olecraniana y este movimiento de extensión queda limitado al chocar el pico del olecranon en la fosita olecraniana y además por la tensión de los ligamentos del ligamento anterior y del fascículo anterior de los ligamentos laterales interno y externo. Esta articulación del codo tiene también ligeros movimientos laterales, pero cuando el antebrazo está en extensión, estos movimientos son prácticamente nulos debido a la tensión que sufren los ligamentos laterales. Los movimientos de inclinación lateral son de unos 8 milímetros. Los músculos que hacen la flexión son el bíceps, el braquial anterior y en forma accesoria los epitrocleares y el supinador largo. Los músculos extensores son el tríceps y en forma accesoria los epicondilios y el anconio.